Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda charla de liderazgo. La charla anterior vimos el poder del líder. Hoy vamos a ver el líder como estratega. Primero quisiera comenzar saludando a una persona muy especial, mi madre que está de cumpleaños. Quisiera hacerle un homenaje y saludarla. Muy feliz de tenerla con nosotros. Entonces, bienvenida madre y muchas felicitaciones. Lo segundo es que quisiera contarles una historia, un pequeño cuento para comenzar a leerles algo. Un viajero se acercó a un grupo de canteros que trabajaban la tierra y le preguntó al primero, ¿qué estás haciendo? Él respondió, aquí acabando con mi vida y esperando que sean las 6 de la tarde para irme a casa. ¿Qué es lo que haces tú? Preguntó al segundo. Yo, dijo, estoy aquí ganándome el pan para mí y para mis hijos. ¿Y tú? Preguntó al tercero. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo, respondió el tercero, estoy construyendo una catedral. Y de eso se trata el liderazgo, de que cada uno de nosotros piense en que cada cosa que está haciendo puede ser la construcción de una catedral. Pensar en grande, actuar desde el amor, mirar más allá. Vamos a repasar un poco las cuatro cosas que vimos la semana pasada. 4 conceptos. El primero es la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona, queriendo decir que yo puedo llegar, yo soy tan eficaz como buen líder sea. Esa capacidad mía de actuar en el mundo y de influir en el mundo y de crear cosas está relacionada directamente con mi capacidad de liderazgo. Segundo, la verdadera medida del liderazgo es la influencia. Es decir, liderazgo en una palabra, influencia. Mi capacidad de influir en los demás es lo que se considera liderazgo. Porque el liderazgo siempre es acerca de las personas. El liderazgo no se trata de procesos, de procedimientos. El liderazgo aplica a las personas. El tercer concepto que vimos es que el liderazgo es un proceso que se construye diariamente. Es un proceso en donde todos los días sembramos, todos los días aprendemos, todos los días sembramos, digamos, un ahorro que es el que vamos a recoger el día de mañana. Es muy importante para nosotros que queremos ser líderes entender que es un trabajo de perseverancia, de paciencia, en donde cada día hacemos un poco. Y el cuarto tema que vimos la charla pasada es que los líderes, o sea, los liderazgos, los líderes aportan valor en el servicio. La verdadera razón de un líder es servir, estar en servicio a los demás. Muchas personas que tienen posición de liderazgo, que yo más bien consideraría jefes o, digamos, gobernantes o lo que sea, pero en el fondo no son en realidad líderes, es porque no están pensando en servir, sino en que les sirvan. Entonces esos fueron los 4 conceptos que vimos la semana pasada. Ahora, esta semana vamos a ver 4 conceptos también que tienen que ver es con el líder como estratega. El tema de esta semana es el líder como estratega. El primero es, cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que marque el camino. Ese es el primer concepto que vamos a ver. El segundo, la actividad
no aporta necesariamente el logro. O sea, hay que tener prioridades. Más importante que estar ocupados o que estar haciendo cosas es tener prioridades claras. El tercero es, la confianza es el fundamento del liderazgo. Sin confianza no hay liderazgo. Y el cuarto concepto es, un líder no solamente sabe qué hacer y cómo hacerlo, sino cuándo hacerlo. Hay que saber cuándo actuar, cuándo ser líder. Vamos a empezar con el primer concepto. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder para que marque la ruta. Y quisiera comenzar contándoles una historia de 1911 de dos exploradores. En uno de ellos se ve cómo el liderazgo da como resultado una exploración exitosa y el otro simplemente no termina la expedición. El primer hombre se llamaba Ronald Amundsen. Es una expedición que hicieron al Polo Norte. Este hombre, Ronald, se aseguró de tener muy claro cada uno de los detalles. Investigó, le preguntó a la gente y de acuerdo a eso se aseguró de que su expedición estuviera por perros, o sea, los trineos los iban a empujar perros, perros entrenados, perros que estaban en capacidad de ir al polo. Se aseguró de que hubiera gente que fueran expertos esquiadores y que pudieran adiestrar y que pudieran guiar a los perros, porque los perros serían los encargados de hacer la mayor parte del trabajo. Se aseguró también de que durante todo el trayecto hubiera depósitos de comida, de abastecimiento, sitios en donde pudieran abastecerse y que esos sitios estuvieran bien abastecidos y que fueran fáciles de encontrar y que fueran suficientes lugares de abastecimiento. Se aseguró que la ropa, las gafas, los gorros, los zapatos que llevaban fueran los adecuados para el tipo de trabajo que iban a hacer. Se aseguró también que todos los días solamente recorrían 6 horas de camino, entre ese 30 y 50 kilómetros, de manera que las personas y los animales tuvieran tiempo de descansar en la noche, adicional a que los trineos y los perros iban a estar haciendo la mayor parte del trabajo. Esta expedición fue un éxito. En contraposición a la otra, los contrincantes, digamos, porque eran dos expediciones que estaban compitiendo. La segunda era dirigida por el capitán Falcon Scott. Este hombre no se tomó el trabajo de hacer la tarea y de investigar. Entonces, en lugar de perros y trineos, él escogió caballos y escogió carros motorizados. A los pocos días de camino tuvieron que sacrificar los animales y los carros dejaron de funcionar, lo que significó que la gente tuvo que hacer la mayor parte del trabajo. Las botas no eran las adecuadas, hicieron que a las personas, a muchos, se les gangrenaran los pies. Las gafas no eran las adecuadas y les produjo problemas en los ojos. Hubo muchos problemas de congelamiento. Hubo problemas de deshidratación porque no tenían en qué descongelar el agua para tomar agua. Los sitios de abastecimiento estaban muy ocultos, no estaban fáciles a la vista y fuera de eso ellos no habían previsto sino 4 personas, o sea, abastecimiento para 4 personas y fueron 5 personas, lo que implicó que los recursos eran pocos. ¿Qué hizo esto? La expedición no volvió. Ellos después se dieron cuenta porque en el lugar donde los encontraron, que los encontraron muertos, habían escrito cómo habían sido sus últimos días y sus últimas horas. ¿Qué pasó? Este segundo hombre no hizo lo que todo un buen líder debe hacer, porque un líder debe tener en cuenta su experiencia de lo que ha habido en el pasado. Un líder investiga, un líder pregunta a la gente que sabe, un líder estudia, o sea, el líder sí se sigue parte por su intuición, pero todo lo que se pueda estudiar lo estudia, todo lo que se pueda investigar, todo lo que pueda prever lo prevé. El segundo líder
no hizo su tarea y esto costó la vida de 6 personas, incluyéndolo a él. ¿Por qué quería compartirles esto? ¿Qué quiero que aprendamos hoy? ¿Qué hace un buen líder como buen navegante? Porque el líder es el encargado de trazar la ruta, como decíamos. Se beneficia de su experiencia pasada, y los dos tenían experiencia, pero parece que el segundo no la tuvo en cuenta. Escucha qué dicen las demás personas. A nosotros como líderes es muy importante que siempre escuchemos, estemos dispuestos a escuchar la opinión de los demás. Y nos asegurarnos de que nuestras conclusiones concuerden tanto con las expectativas como con los hechos. Hay que medir, hay que equilibrar las expectativas y los hechos. Es muy importante y yo quisiera en este momento invitarlos a hacer un ejercicio, es un ejercicio simple que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en la parte de toma de decisiones. Es un ejercicio que nos puede servir. Yo aseguro, me atrevería a decir que muchos de nosotros tenemos cosas en la vida que queremos hacer, que sabemos que necesitamos hacer y no hemos tomado la decisión de hacerlas. Es lo que yo llamo decisiones difíciles. Y si miraron el eslogan de la charla, decía, decisiones difíciles, una vida fácil. Aquí yo quisiera darles una estrategia para aprender a tomar decisiones difíciles. Ahora, lo que los invito a pensar es a pensar algo que ustedes sepan que les conviene hacer, que hace días quisieran hacer, pero que aún no han tomado la decisión de hacerlo. Puede ser, por ejemplo, comenzar un programa de estudio nuevo, un idioma, o empezar una dieta, o tener una conversación delicada con alguien que ustedes saben que es importante que tengan esa conversación, cualquier cosa, o empezar un programa nuevo de ejercicios, algo que ustedes sepan que necesitan hacer, que les convendría hacer, pero que no han tomado la decisión de hacerlo. Entonces, vamos a pensar un momento, algo que nos gustaría y que sabemos que deberíamos tomar esa decisión, y sobre eso los invito a elegir entre 10 y 20 cosas, hacer una lista de 10 o 20 cosas que podrían salir mal. O sea, ¿yo por qué no he tomado esta decisión? Entonces, hacer una lista de las cosas que podrían salir mal, por decir algo. No he querido empezar mi dieta porque es que no voy a conseguir la comida adecuada, no voy a ser capaz de terminar, me va a dar mucho hambre, no voy a poder dormir, etcétera, etcétera. Cosas que pueden salir mal con la dieta. Entonces, lo primero es eso. ¿Qué podría salir mal? En la 10 o 20 cosas que podrían salir mal. A cada una de esas cosas que podrían salir mal, le voy a poner al frente, bueno, ¿cómo podría prevenirlo? O sea, ¿cómo puedo prevenir que esto me pase? Porque si yo quiero tomar una decisión, hay algo que creo que me va a salir mal. ¿Cómo puedo evitar que me salga mal? ¿Cómo puedo evitar que esto me salga mal? Entonces, a cada una de esas cosas, al frente le vamos a poner cómo puedo evitar, cómo puedo evitarla, cómo puedo evitarla. Y en caso de que no se pueda evitar, ¿cómo podría reparar el daño? O sea, ¿cómo puedo reparar esto yo? Esto puede salirme mal, evito que me salga mal de esta forma y si no puedo evitar, ¿cómo lo puedo reparar? Entonces, cuando yo hago este tipo de cosas, yo dejo al descubierto, digamos, las desventajas que tendría hacerlo, pero les doy una solución. Y eso me disminuye el miedo a actuar, porque ya lo veo, lo confronto y puedo encontrar una posible solución. Porque muchas veces nosotros vemos todo lo que podría salir mal con algo, pero no vemos los beneficios de echar para adelante, o sea, no vemos las cosas buenas que podemos tener si seguimos adelante. Ahora, la segunda pregunta, entonces, ¿cuáles podrían ser los beneficios
de que por lo menos intentara. Bueno, por lo menos puedo durar una semana con la dieta, por lo menos, aunque sea bajo solo 1 kilo, por lo menos aprendo algo. En fin, hay muchas cosas que esas decisiones que están allá esperando por nosotros pueden hacernos bien. Entonces la invitación es a eso. ¿Cómo puede beneficiarme? Y lo tercero, que es de pronto muy importante, que es el costo de oportunidad, porque muchas veces yo miro, digamos, el miedo de lo que puede ser si hago algo, pero no veo lo que me está costando el no hacerlo. Muchas veces yo me estoy, por ejemplo, levantando muy tarde y estoy perdiendo el tiempo y no me estoy dando cuenta de lo que eso me cuesta. O estoy comiendo mal y no me doy cuenta de lo que eso me está costando. O tengo un vicio, por ejemplo, el cigarrillo o demasiado licor y lo quiero dejar y no tomo la decisión y no me estoy dando cuenta de lo que no tomar esa decisión me está costando. Es lo que muchas veces llamamos costo de oportunidad. Entonces aquí la invitación es a develar, a sacar afuera, o sea, qué es el costo de oportunidad que tiene el que yo no actúe. Y puedo hacerle inclusive digamos, un seguimiento. ¿Cuánto me cuesta en 3 meses? ¿Cuánto me cuesta en 6 meses? ¿Cuánto me cuesta en un año? ¿Cuánto me está costando el no actuar sobre esta decisión? Y repito, este ejercicio cuando lo hacemos con seriedad, cuando lo hacemos de verdad reflexionando, es muy valioso porque nos muestra a nosotros que de pronto hay cosas sobre las que no estamos actuando y nos sentimos tan tranquilos de que no estamos actuando y el costo de quedarnos quietos es un costo muy alto y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y de pronto si actuáramos no sería tan duro. Entonces digamos que esa es mi primera invitación de hoy, a confrontarnos, a pensar en una decisión que sabemos que es importante para tu vida y a avanzar en esa decisión, a tomar esa decisión, mirar de todas maneras cómo podemos disminuir todas las desventajas que veamos en tomarla y cómo podemos sacar a la vista todos esos costos que nos está, de alguna manera, valga la pena la redundancia, que nos está costando no actuar para que eso nos ayude a avanzar. Que eso de verdad no nos lastime, porque en el fondo nos está haciendo daño y bastante. Lo que pasa es que no somos conscientes. Ahora, para aplicar esta ley de la navegación a la vida nuestra, me gustaría que hiciéramos unas preguntas. La primera es, reflexionamos de manera regular sobre nuestras experiencias negativas y positivas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a de alguna manera hacer examen de conciencia o a reflexionar sobre nuestra vida y mirar qué cosas positivas o negativas podemos estar haciendo para empezar a entender cómo nos estamos moviendo. Otra cosa muy importante es saber si nosotros estamos haciendo la tarea como estrategas, o sea, nosotros cuando emprendemos una tarea, eh, miramos lo que puede pasar, extraemos nuestra experiencia pasada, buscamos conversar con personas que conozcan las cosas y que puedan ayudarnos a entender, que puedan darnos información. O sea, nosotros hacemos la tarea como estrategas que hizo este primer señor de observar qué tipo de transporte debía utilizarse, dónde poner sus refugios de alimentos, qué tipo de ropa ponerse, porque él no se fue a la deriva ni de la intuición, él investigó. Entonces aquí una pregunta que podemos hacernos nosotros para mejorar como líderes y para aprender como líderes y ser mejores estrategas es hacernos esas preguntas. Son preguntas muy simples. Estoy previendo, estoy investigando, estoy escuchando a las demás personas. Y otra cosa muy importante en nuestro trabajo como líderes, porque para todas las personas es importante, pero tal vez para un líder es más importante que para nadie, es conocerse a sí mismo y conocer sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Entonces esa es la invitación con este primer concepto. El segundo concepto, que es un concepto supremamente importante también,
Dice, la confianza es el fundamento del liderazgo. Sin confianza no hay liderazgo. La confianza es el fundamento del liderazgo. Ahora, para ganar confianza, yo debo ser ejemplo de 3 cosas. Debo ser ejemplo de aptitud, o sea, ser apto, ser capaz. De conexión, porque acuérdense que el liderazgo es con las personas, entonces, conexión y de carácter. Me quisiera extender aquí, quisiera llamar la atención sobre esta tercera palabra, carácter. Y les quiero contar un cuento que de pronto lo define y es muy lindo. Un hombre llevó a su pequeña hija a un parque de diversiones y ella inmediatamente corrió a un kiosco y pidió un algodón de azúcar. Cuando el dependiente le entregó una inmensa bola de algodón, el padre le preguntó, cariño, ¿estás segura de que puedes comértelo todo? No te preocupes, papá, le respondió ella. Yo soy mucho más grande por dentro que por fuera. A mí me pareció el cuento muy lindo y la verdad el carácter es eso, el carácter es más grande por dentro que por fuera. Y ese carácter debe comunicar coherencia, potencial y respeto. Ahora, cuando se trata del liderazgo, y aquí es muy importante en la parte del respeto, cuando se trata del liderazgo no se deben tomar atajos. Yo como líder debo entender que no debo tomar atajos. ¿Qué quiere decir no debo tomar atajos? Tengo que tener cuidado con las personas. Muchas veces nosotros como líderes, por conseguir los resultados, violentamos a las personas. No seguimos los procesos, no contamos con su cooperación, no contamos con su colaboración, no les damos tiempo de que se adapten, no les damos, no tomamos en cuenta sus opiniones, o sea, nos saltamos los procesos y no involucramos a la gente y la forzamos de alguna manera, le estamos faltando el respeto. Y cuando se cometen errores de ese tipo, lo que sucede es que perdemos la confianza de las personas. Y sin la confianza no puede haber liderazgo. Entonces, la invitación aquí es a ser muy considerados con las personas y entender que yo no puedo tomar atajos, porque si violento a las personas voy a perder su confianza. Ahora, me gustaría hablar de carácter, porque es importante, lo más importante que tiene un líder, digámoslo así de alguna manera, la primera característica de un líder es el carácter. Y es un carácter que se define con 3 palabras, o para ese desarrollo del carácter, que son la integridad. Un líder es íntegro, debe ser íntegro. ¿Qué significa integridad? Que lo que se piensa, que lo que se dice y que lo que se hace está en concordancia. Entonces un líder debe tener integridad, es importantísimo y eso fortalece el carácter y permite que los demás confíen en mí y me respeten. Lo segundo importante es la autenticidad. Yo debo ser lo que soy, no debo estar ahí poniendo caras falsas ni cosas simplemente por agradar a la gente o por comprármelos, no. El líder debe ser auténtico, lo que yo soy es esto, porque el día de mañana se va a ver. Entonces es muy importante la autenticidad en un líder. Y por tercera parte, importantísimo también, la disciplina. Un líder debe ser disciplinado. Los seguidores están mirando al líder. Los seguidores están mirando no tanto lo que dice, sino lo que hace. Y esa disciplina del líder, ese llegar de primero, ese irse de último, ese siempre poner la mano, siempre dar la cara, es lo que va a permitir que los seguidores confíen en él y lo respeten. Repito, la característica más importante que tiene un líder es su firmeza de carácter. Un carácter que permita que las personas no solamente lo respeten, sino que confíen en él. Ahora,
algunas cosas del liderazgo importantes. La primera, carácter es más que hablar. No es lo que el líder dice, es lo que el líder hace. Carácter es más que hablar. No es lo que dice, es lo que hace. La segunda, el talento es un don, pero el carácter es una elección. Yo puedo no escoger los padres que me tocaron, no escojo la ciudad donde nací, no escojo mis talentos, pero yo sí escojo fortalecer mi carácter. ¿Y cómo fortalezco mi carácter? ¿Qué está formando mi carácter? Cada decisión que yo tomo o fortalece o debilita mi carácter. Cada que yo soy íntegro, cada que yo soy honesto, cada que yo tomo una decisión difícil, porque muchas veces decir la verdad no es fácil, muchas veces hacer lo correcto no es fácil, pero es lo correcto. Cada que yo estoy tomando una decisión en honestidad, en integridad, en valentía, pensando en el bien común y no solamente en mi propio beneficio, estoy fortaleciendo mi carácter. Tercero, el carácter produce éxito duradero en las personas. Si yo me ocupo de fortalecer mi carácter, mi liderazgo va a ir creciendo. Repito, si yo me ocupo de fortalecer mi carácter, mi liderazgo va a ir creciendo. Cuarto, los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter, y esto es supremamente importante. Y aquí tiene que ver mucho la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que cada cosa se cae de su propio peso. Yo me imagino que ustedes conocen personas que han tenido, digamos, éxito momentáneo, pero se derrumban fácilmente, porque es más fácil llegar al éxito que mantenerlo. Uno puede llegar al éxito por casualidad, o por, sí, diferentes factores, un toque de suerte, lo que sea, pero para mantener el éxito, para quedarse en esa postura, se necesita que el carácter lo sostenga ahí. Yo llego al éxito de muchas maneras, pero para mantenerme ahí necesito un carácter que me mantenga ahí. Solo el carácter, solo el ser, eso que soy, es lo que me va a permitir que yo mantenga esa posición de liderazgo. Ahora, ¿qué acaba con el carácter? ¿Qué lo debilita? La arrogancia, la falta de humildad lo debilita. Sentimientos de soledad profundos, el temerarismo, o sea, tomar riesgos que no son en realidad calculados, riesgos, ¿sí?, temerarios, y la falta de integridad, o sea, la mentira, el adulterio, el ser deshonesto con mi familia, en el trabajo, todas esas cosas debilitan el carácter. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro carácter? ¿Qué podemos hacer para crecer en carácter? Podemos sentarnos y cuestionarnos. ¿Qué ha pasado en mi vida? Si tengo patrones en donde de pronto me falta honestidad, me falta integridad, de pronto aquí me escondo y no tomo la decisión. O sea, ¿qué tipo de cosas hago en donde no confronto, sino que de alguna o de otra manera me voy por la fácil? Me voy por la fácil que a la larga termina siendo la difícil. Ahora, los líderes, ¿cómo ganan respeto? ¿Cómo ganan respeto los líderes? Tomando decisiones sabias del corazón, admitiendo los errores, anteponiendo el bienestar de los demás a mi propio bienestar. Y esas son cosas importantes porque las personas aprenden a confiar en mí si ven que yo soy fiable. O sea, yo los respeto, yo cumplo la palabra, yo pienso en ellos. Si las personas pueden confiar en mí, eso me va a hacer un mejor líder. Ahora, podemos hacernos una pregunta muy simple.
con las personas que nos siguen, por ejemplo, o con aquellas personas que tenemos a cargo, para saber si inspiramos confianza o no. Y es que si nos dicen todas las cosas, nos dicen las cosas buenas, nos dicen las cosas malas, nos dicen cuando estamos actuando bien o cuando estamos equivocados. O de alguna manera hemos ocasionado que las personas que nos siguen o las personas que dependen de nosotros nos tengan miedo y no tengan confianza en nosotros. Entonces no nos dicen las cosas de acuerdo a cómo las ven. Otra cosa importante es, tenemos la confianza de nuestros colegas, o sea, de nuestros pares, las personas que están a nuestro mismo nivel. Y lo vemos muy fácil en si esas personas nos confían cosas a nosotros, sean cosas personales, sean cosas laborales. Pero ¿qué tal está nuestra confianza? No solamente con las personas que nos siguen, sino con las personas a nuestro alrededor y también con las personas que están, digamos, de las que nosotros dependemos. ¿Qué tanto confían estas personas en nosotros? Y es supremamente importante porque nosotros como líderes lo que nos va a sostener es precisamente el carácter. O sea, esa confianza que tengan las personas en nosotros, porque nosotros hemos sido dignos de confianza y eso que seamos dignos de confianza lo hemos construido con un carácter fuerte. Cuando hablo de fuerte hablo de fortaleza, no de brusco, con un carácter fuerte de fortaleza y en un carácter que las personas sepan que pueden contar con nosotros. Entonces, este es el segundo tema. El tercero, la actividad no aporta necesariamente el logro. ¿Qué quiere decir aquí? Que no se trata de hacer y de hacer. No se trata de hacer y de hacer. Se trata de hacer lo que es importante. Porque un líder es aquel que escala el árbol más alto, mira hacia todos lados y grita, selva equivocada. ¿Qué quiere decir? Que es la persona que está mirando exactamente qué es lo que se ve, qué es lo que hay que hacer y cuando hay que cambiar de curso, hay que cambiar de curso. Pero hay que hacer lo correcto y hay que hacerlo en el momento correcto. Yo quisiera invitarlos en este tercer tema a un ejercicio. Es un ejercicio bastante simple, un ejercicio que tiene que ver con las prioridades. Y los voy a invitar a que tomen un papel y hagan 4 columnas. En la primera ponen un número de 1 a 8 y ponen personas, la primera columna personas, valores, actividades y objetos materiales. Entonces, el número del 1 al 8, la primera columna personas, valores, actividades y objetos materiales. Les voy a dar 2 minutos y van a escribir el nombre de 8 personas, 8 valores, 8 actividades y 8 objetos materiales que para ustedes son importantes. Por ejemplo, mi papá, mi mamá o mis hijos, mi fulanito. En valores, integridad, honestidad, amabilidad, carisma, etc. 8 valores. En actividades, correr, caminar, trabajar, dormir, eh, escribir poesía, no sé, 8 actividades. Y en objetos materiales, casa, carro, beca, muebles, teléfono, en fin. La idea es que en cada una de esas columnas van a escribir cosas que para ustedes son importantes y lo van a hacer en el orden que se les ocurra. Entonces les voy a dar esos 2 minutos.
Bueno, ya pasaron los 2 minutos. Me gustaría invitarlos, a aquellos de ustedes que se tomaron el tiempo de hacer el ejercicio, que observaran en cada una de esas columnas y si escribieron los nombres y yo les dijera que, por ejemplo, solamente entran los 4 primeros números, entonces, ¿qué pasaría con esas personas que no alcanzaron a entrar en la lista? ¿Qué pasaría con esas personas? ¿Qué pasaría con esos valores? ¿Qué pasaría con esas actividades? ¿Y qué pasaría con esos objetos materiales? Y este ejercicio es muy lindo y tiene como idea hacernos caer en cuenta de lo importante que es que tengamos prioridades en nuestra vida. Porque los recursos que nosotros tenemos, especialmente los dos más importantes, que son el tiempo, digámoslo, el tiempo y el espacio, de alguna manera, son limitados, pero sobre todo el tiempo. Todos tenemos democráticamente 24 horas diarias. No hay nadie que tenga un minuto más de 24 horas diarias. Nadie que tenga un minuto menos tampoco. Pero ¿cómo lo estamos utilizando? Muchas veces no somos conscientes. Y nunca, nunca, nunca se es tan buen líder como para que no se tengan que realizar, no se tengan que tener en cuenta prioridades. Y a mí me gustaría leerles. Un día, un experto asesor de empresas en gestión de tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó debajo de su escritorio un frasco con boca ancha, lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras de tamaño de un puño y preguntó, ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que se llenó el frasco. Y luego preguntó, ¿está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con piedrecitas. Metió parte de ellas en el frasco y lo agitó. Las piedrecitas más pequeñas penetraron en los espacios que dejaban las piedras más grandes. Entonces el experto sonrió con ironía y preguntó, ¿está lleno? Tal vez no, dijeron. Luego puso en la mesa un cubo con arena, que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba por los pequeños recovecos que dejaban las piedras y las piedrecitas. ¿Está lleno? Preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo. Entonces sacó una jarra con agua que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no se llenaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado? Preguntó. Uno de los asistentes respondió que no importa lo llena que está nuestra agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. Voy a repetir lo que dijo. Que no importa lo llena que esté nuestra agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Nunca se es tan buen líder, lo que les decía ahora, que yo no requiera evaluar mis prioridades. Ahora, estar ocupado no quiere decir ser productivo. Yo aquí quiero invitarlos a analizar 3 cosas. Lo que se llama las 3 R's. Requisito, rendimiento y recompensa. Requisito es qué es necesario que yo haga, qué se requiere de mí. Todos tenemos personas, instituciones, cosas a las que nos debemos. El empleador que tenemos, nuestra familia, nuestros amigos, todos tenemos
personas y cosas a las que rendirles cuentas de alguna manera. Ahora, en ese campo, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de amigos, etcétera, ¿qué se requiere de mí? El requerimiento. ¿Qué es necesario que yo haga? Y nos debemos hacer esa pregunta. ¿Es indispensable que lo haga yo o lo puede hacer otra persona? Porque si no es necesario que lo haga yo, se delega. El hecho de que yo lo pueda hacer, o sea, el hecho de que yo sepa hacerlo y lo pueda hacer, no quiere decir que deba hacerlo. Y hay una ley de la delegación que dice, si yo puedo entregarlo a otra persona que lo haga el 80% o entrenarla para que lo haga el 80%, es suficiente para delegar. No debo hacerlo yo. Yo solamente debo hacer lo que no puedo hacer sino yo. El líder solo debe hacer lo que solamente él puede hacer, lo demás lo debe delegar. Debo hacer lo que nadie puede hacer por mí. Y cada vez con el tiempo, esa es la idea, que sean menos cosas las que nadie puede hacer por mí. Ahora, los líderes debemos aprender a salir de nuestra zona de comodidad, porque hay veces nos quedamos en la zona de comodidad haciendo cosas que no es necesario que nosotros hagamos, que pueden hacer otros, y que nos afiancemos en nuestra zona de fortaleza, que es, ¿cuál es la zona de fortaleza del líder? En donde produce mayor impacto, en donde lo que él, nadie más puede hacerlo, lo tiene que hacer él, y ahí se ve el impacto del líder. Es en eso en los que nos tenemos que concentrar. Mientras más líderes seamos, mayor es el énfasis que debemos hacer. Eso en donde yo produzco mayor impacto. ¿Qué es lo que da, la segunda parte, qué es lo que da el mayor rendimiento? Y recordemos que aquí hay algo supremamente importante, que es la ley de Pareto. Y la ley de Pareto, para aquellos que no la conozcan, aplica para todo. ¿Qué dice la ley de Pareto? Que si yo me concentro en hacer el 20% de las actividades importantes, ese 20% me produce el 80% de los resultados. Repito, el 20% de las cosas importantes, si yo me dedico a ese 20% que es crucial, yo voy a tener un 80% de resultados. Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo contrario. Nos dedicamos a hacer 80%, o sea, una cantidad de tareitas que no producen sino, no tienen sino un impacto muy pequeño de un 20%. Entonces, ojo cuáles son nuestros paretos. Vamos a priorizar y ver cuál es mi pareto, en dónde yo influyo más, en dónde tengo mayor impacto. Es supremamente importante como líder. Y el tercero es satisfacción. O sea, yo también debo ocuparme como líder de hacer cosas que me producen satisfacción, tiempo de calidad con mi familia, algún tipo de hobby o de actividad que de verdad me produce alegría en el alma. Entonces es muy importante también que yo tenga satisfacción, porque esas tres cosas me van garantizando a mí que yo puedo obtener unos resultados que quiero como líder. Ahora, el otro tema o el otro concepto que quiero explicarles hoy. ¿Cuándo ser un líder? ¿Cuándo ser un líder es tan importante como lo que hay que hacer y dónde hacerlo? Entonces, no siempre, hay que saber como líder cuándo actuar. Me gustaría contarles el caso, por ejemplo, del huracán Katrina, en el caso de New Orleans. Todos conocemos el efecto tan devastador que produjo el huracán Katrina en el año 2005 en la ciudad de New Orleans. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que lo que sucedió fue un problema,
perdón, lo que sucedió fue un problema del liderazgo. En el momento en que avisaron que era posible, porque acuérdense que tenemos en este momento muchísimas ayudas meteorológicas, instrumentos que miden lo que puede pasar, se sabe mucho tiempo antes lo que va a suceder. Entonces, allá se sabía que venía el huracán y se sabía lo posible que hacía, el daño que podía hacer. La ciudad de New Orleans tiene dos características que es importante que entendamos. Está bajo el nivel del mar. Primero que todo, la ciudad de New Orleans está bajo el nivel del mar. Y segundo, está rodeada de agua. Está rodeada prácticamente de agua. Entonces era muy vulnerable. ¿Qué pasó en New Orleans? El día que se evacuaron todas las otras ciudades, no evacuaron New Orleans. No se dio la orden de evacuar. Ya se habían, todos los otros, las otras, digamos, ciudades o los condados que estaban cerquita ya tenían orden de evacuación obligatoria. Y New Orleans no. Al otro día apenas se dio en New Orleans la orden de evacuación y se dio una orden de evacuación voluntaria en un pueblo que tiene una idiosincrasia costeña como la de aquí, porque New Orleans es costa y New Orleans tiene idiosincrasia costeña. Háganse de cuenta que ustedes les dicen a un pueblo pequeño de aquí de la costa que es una evacuación voluntaria. ¿Quiénes se van? Muy poquitos, ya sabemos, ¿cierto? Por la idiosincrasia. Cuando ya se dio la orden de evacuación obligatoria, ya no había recursos, para que las personas pudieran evacuar. A las personas que no pudieran evacuar bien, se les dio orden de que subieran digamos, como a un estadio que hay en una parte alta de la ciudad, pero no había abastecimiento de comida y de agua suficiente para las personas, no había cómo escamparse, o sea, era un sitio supremamente precario. Entonces las personas se vieron en mucha desventaja. Adicionalmente, cuando se avisó al gobierno nacional, el gobierno nacional también fue negligente. Muchas personas dicen que el alcalde de New Orleans fue negligente al principio, que no dio la orden de evacuación, porque era una persona que venía del área de la administración, era más un administrador que un político, y le daba susto todas las represiones que pudiera haber o todas las consecuencias legal o la parte que pudiera representar para él que la propia seguridad de la gente. Por eso fue que no dio la orden a tiempo. Y fuera de eso, el gobierno también nacional se demoró más. El caso es que de las 1.836 personas, 1.836 personas que murieron en New Orleans, más de 1.700, con el Katrina en esa zona, más de 1.700 eran de New Orleans, solamente de la ciudad de New Orleans. Y esto es un caso extremo de un líder que no supo actuar a tiempo, porque, repito, en el liderazgo no solamente es importante qué hacer ni cómo hacerlo, sino cuándo hacerlo. Y es tan importante el momento correcto. Y quisiera compartirles 4 cosas del momento correcto. La acción equivocada en el momento menos indicado es lo que llamamos desastre. O sea, la acción incorrecta en el momento incorrecto, desastre. Si tengo una acción correcta, pero en el momento que no es el adecuado, lo que hago es crear resistencia. Si las personas no están preparadas, si no he vendido bien la idea, o como si hablábamos en una ley más anterior, en un concepto anterior, en donde no respeté el tiempo de las personas y de pronto las violento. O sea, si no incorporo a las personas, si no logro convencerlas, si no las documento lo suficiente, si no las involucro, entonces creo resistencia. Que eso es, la acción es correcta, pero las personas no están listas, no es el tiempo de actuar. El tercero, la acción correcta, perdónenme un segundo, la acción correcta en el momento correcto produce, digamos, buenos resultados, que es lo que estamos
buscando, pero la acción correcta, se me enredó, en fin, la acción correcta en el momento correcto es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué debo tener como líder? Que debo tener muchísimo cuidado. Y aquí es importante en saber si es el momento correcto para actuar. Yo quisiera invitarlos a que reflexionáramos, porque muchos de nosotros en el pasado hemos tenido situaciones en donde el resultado ha sido desastroso o regular o hemos fallado. Y de pronto, si nos podemos analizar, nos damos cuenta de que es que no hemos respetado la ley del momento oportuno y hemos actuado de una manera que no es correcta. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo saber cuándo actuar? Y hay unas preguntas que les voy a, digamos, que les voy a plantear que pueden hacerse para estar seguros de que es el momento correcto para actuar. Voy a repetir las 4 anteriores. La acción equivocada en el momento menos indicado es desastre. La acción correcta en el momento incorrecto produce resistencia. La acción equivocada en el momento indicado, pero si la acción es equivocada, aunque el momento sea indicado, también produce un error. La acción adecuada en el momento indicado es lo que nos da el éxito. Acción adecuada en el momento indicado. Ahora, ¿qué pregunta nos vamos a hacer para saber si es el momento adecuado? ¿Entiende bien la situación? O sea, vamos a mirar comprensión. ¿Entiendo bien la situación? Si yo tengo que hacer algo, la primera pregunta es, ¿entiendo bien la situación? La segunda pregunta y muy importante, y esa es una pregunta personal del corazón. ¿Son correctos los motivos? O sea, hay madurez. ¿Son correctos los motivos por lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo? Porque recordemos que un líder hace lo correcto. No actúa bien, hace lo correcto. Y hay una sutil diferencia. La tercera, creo en lo que estoy haciendo, o sea, creo en lo que voy a hacer. Y aquí estamos hablando de confianza. La cuarta, puedo iniciar una acción con seguridad y ganarme la confianza de la gente. Y aquí estamos hablando de decisión. La otra, completa su estrategia para actuar con la sabiduría de otras personas. O sea, tengo experiencia y estoy consultando a otros. Es importante la experiencia. Otra pregunta muy importante también. Tiene en cuenta los factores intangibles, porque hay cosas que se pueden medir, pero hay cosas que no se pueden medir. Entonces aquí me está preguntando, ¿tiene en cuenta los factores intangibles? ¿Cuáles son algunos ejemplos de esos factores intangibles? La moral de la gente, el impulso de las personas, cómo están. Eso se llama intuición y la intuición del liderazgo solo se desarrolla con el tiempo. Así como hay cosas que se pueden medir, hay cosas que no podré medir nunca, que me tengo que ir con un feeling, con un sentimiento propio. Y ese sentimiento muchas veces lo tengo que sacar desde mi experiencia pasada. Y la última pregunta, he hecho todo lo posible para prepararme yo y para preparar a mi equipo para que esto sí sea un éxito. ¿Qué es preparación? Entonces son esas 7 cosas que nos impulsa a considerar. Comprensión de la situación, madurez, confianza, decisión, experiencia, intuición y preparación. Entonces, es importante que consideremos cuál es nuestra motivación en cada una de esas cosas. Y sería importante de pronto que cogiéramos esas 6 preguntas y miráramos en una situación nuestra del pasado, en donde, como les decía, cometimos errores o no tuvimos la experiencia que queríamos tener, no produjimos los resultados que queríamos producir y que aplicáramos esas 6 preguntas. ¿Cuál fue el objetivo de mi inicial? O sea, las 6 preguntas que hicimos.
cuál fue el objetivo de la iniciativa, quién fue el individuo responsable de dirigirla, perdón, se entiende bien la situación, son correctos los motivos, tenía confianza, puedo iniciar acción con seguridad, está completa la estrategia para actuar, tengo en cuenta los factores intangibles, he hecho todo lo posible, o sea, ¿qué pasó con esa situación del pasado? ¿Por qué fallé? De pronto no tuve en cuenta esas cosas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas esas cosas para saber qué tan claros estamos. Entonces, voy a repetir los 4 conceptos que vimos la charla de hoy. Tienen que ver con el líder como estratega. Es importante que entendamos que por muy buenos líderes que seamos, por mucha experiencia que tengamos en el área del liderazgo, el liderazgo es un proceso que requiere que siempre estemos creciendo. De alguna manera decirlo, que no nos durmamos en los laureles, que por mucho que sepamos, tengamos en cuenta que estamos trabajando con personas, que las personas están cambiando permanentemente, que nosotros debemos considerar que esas personas están cambiando y tenerlo en cuenta. Entonces, como estrategas, como líderes estrategas, las 4 cosas que los invité a considerar hoy, las voy a repetir para que terminemos, son: cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder para marcar la ruta, y vimos el caso de estos 2 señores de la expedición. La confianza es el fundamento del liderazgo. Sin confianza no hay liderazgo. Y lo vimos también en lo importante en la parte de fortalecimiento del carácter, y vimos lo importante que era fortalecer nuestro carácter para infundir en las personas confianza. La tercera, que vimos que la actividad no aporta necesariamente el logro, y vimos cómo necesitamos tener las prioridades y tenerlas claras y meter las piedras grandes primero, porque tal vez más adelante no las podamos acomodar. Y la cuarta era que qué hacer y cómo hacerlo era tan importante como el momento oportuno para actuar, que es tan importante el cuándo, y vimos el caso de New Orleans, en donde esas personas que estaban en su posición de liderazgo no consideraron, o sea, no actuaron oportunamente y causaron tantas muertes innecesarias que hubieran podido evitarse porque no se supo cuándo era el momento para actuar. Entonces esas son las 4 cosas que como estrategas, como líderes estrategas, los invito a considerar, a reflexionar y a profundizar cada uno, porque como repito, el aprendizaje, el liderazgo es un proceso que se construye día a día. Para terminar, quisiera decirlo, recordemos que el liderazgo se trata de la gente. Liderazgo no es procesos, no es procedimientos, no son con máquinas. El liderazgo es